Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 181 y el título de la reflexión es ¿Vale la pena que tomes la vida en serio? Las lecturas las encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulos 4 y 6, el proverbio número 16 y el evangelio de Juan, capítulo 21, versos del 1 al 14. La palabra de hoy nos recuerda que nuestra vida no es producto del azar ni una sucesión de acontecimientos sin propósito. Cada día que vivimos tiene un valor delante de Dios y la manera en que decidimos vivirlo determina el legado que dejamos. Por eso hoy Dios nos invita a que tomemos nuestra vida en serio, no desde la preocupación ni del miedo, sino desde la responsabilidad de vivirla a plenitud para la honra y gloria de Dios. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias eternas. Tú decides, tienes la posibilidad de decidir, pero yo te aseguro que si decidimos por Dios, esas consecuencias nos llenarán de gozo, paz, tranquilidad, de todos esos frutos del Espíritu, y no solo para cada uno de nosotros, sino para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros podemos ser luz. Los capítulos 4, 5 y 6 de Crónicas detallan las genealogías de las tribus de Judá, Simeón, Rubén, Gad, Manases y Levis. El propósito era recordar al pueblo de Israel su herencia espiritual, destacando que el linaje real proviene de Judá y el sacerdocio de Leví. Mira que Dios tiene en cuenta siempre las generaciones y de dónde venimos. Sin embargo, si en tu familia no hay nadie que haya estado cerca a Dios, tú puedes empezar a dejar a las futuras generaciones ese legado de entrega a Dios. Recuerda que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Descendientes de Judá. Los hijos de Judá fueron Fares, Hezrón, Carmi, Hur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Yahat, y Yahat fue el padre de Ahumai y de Lahat. Estas fueron las familias de los soratitas. Los descendientes de Etán fueron Jezreel, Isma e Ibdas. Su hermana se llamaba Haslelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser fue padre de Jusa. Estos fueron los hijos de Hur, el primogénito de Éfrata, padre de Belén. Ashur, el padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nara. Nara dio a luz a Ahuzán, Jefer, Temi y Ahastari. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Ela fueron Sered, Yesohar y Etnan. Cos fue el padre de Anub, de Sobeba y de la familia de Ajaer, hijo de Arub. Jabes fue el más destacado de sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes porque dijo: yo lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel y dijo: cómo quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no sufra yo ningún daño. Y Dios le concedió lo que pidió. Vemos que Jabes significaba dolor, pero él no se resignó, sino que le pidió a Dios que lo bendijera, y Dios se lo concedió. ¿Cuántas veces vamos ante Dios con quejas? No le pedimos que derrame su bendición sobre nuestras vidas. Mira que a veces no tenemos esas bendiciones de Dios, no es porque no las quiera dar, es porque nosotros no se las pedimos. Y es cuestión de pedir. Mira que yo hace tiempos recuerdo de rodillas, le pedía a Dios algo. Y yo dije, eso ya no es para mí. La verdad, he estado escuchando varias cosas sobre el rechazo, sobre los traumas, sobre la culpa. Me di cuenta que en esa área de mi vida había sido como tan rechazada que yo dije, no, eso no es para mí.
pero sin embargo yo soy feliz. O sea, soy feliz así como estoy, pero mira que ahora que Dios me permite otras cosas, me doy cuenta que hay más. O sea, hay más del gozo que yo hoy siento. Hay más porque es algo que Dios está poniendo en mi vida. No es algo que yo fui en búsqueda de eso. No, llegó porque Dios así lo tiene destinado. Y yo sigo creciendo para poder aceptar, para poder recibirla y para que eso realmente sea de bendición para mi vida. Porque recordemos que el tiempo que duró el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida no fue por la distancia de la bendición, no. Era porque el pueblo necesitaba ser procesado. Cuando estuvieron listos, llegaron. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo conmigo, pero yo estoy complacida y muy feliz porque sé que Dios escucha nuestras oraciones. Ninguna oración se devuelve vacía. Kelub, el hermano de Suja, fue el padre de Meir, que fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet-Rafa, de Pasehag y de Tejina, el fundador de la ciudad de Nahas. Estos son los varones de Rec. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Jafat y Meonotai, que fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, antepasado de los habitantes del valle de Hazarín, los cuales eran artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefune, fueron Irú, Ela y Noán. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Yaleel fueron Sif, Sifa, Tirias y Azarrael. Los hijos de Edras fueron Jefer, Mered, Etfer y Jalón. Esdra fue también padre de María, de Samai y de Isbac, el padre de Estemoa. Jehudaía, su mujer, dio a luz a Jered, el padre de Gedor, a Geber, el padre de Soco, y a Jucutiel, el padre de Sanohag. Estos fueron los hijos de Bitía, la hija de Faraón, con la cual se casó Mered. Los hijos de la mujer de Odías, la hermana de Nahán, fueron el padre de Keilam, el Garminita, y Estemoa, el Macatita. Los hijos de Simón fueron Amón, Rina, Ben, Hanán y Tilón. Los hijos de Isqui fueron Sohet y Ben Sohet. Los hijos de Sela, el hijo de Judá, fueron el padre de Leca, Leada, el padre de Maresa, las familias de los que trabajaban el lino en Bet Asbea, Joacín y Joazaraf, los varones de Coseba, que según los registros antiguos dominaron en Moab y volvieron a Lehem. Estos eran alfareros y habitaban en medio de plantíos y cercados y estaban al servicio del rey. Descendientes de Simeón. Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Serac, Saúl, su hijo Salún, su hijo Mitzán y su hija Misma. Los hijos de Misma fueron Jamuel, Zacur y Simei. Simei tuvo 17 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos ni su familia se multiplicó como los hijos de Judá. Habitaron en Berseba, Molada, Hazar, Saúl, Bilán, Esen, Tolab, Betuel, Horma, Siclag, Bet Marcabot, Hasur, Susin, Bet Birai y Zagarayim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus aldeas fueron Etán, Allín, Rimón, Toquén y Asán, es decir, 5 pueblos, y todas las aldeas que rodeaban estas ciudades hasta Abal. Este fue su lugar de residencia y esta fue su descendencia. Mesobach, Hamlel, Josías, hijo de Amasías, Jael, Jebú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Eligüenai, Jacoba, Jeyojías, Asías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Semeri, hijo de Semaías. Todos ellos por sus nombres eran jefes entre sus familias y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Llegaron hasta la entrada de Gedor y hasta el oriente del valle en busca de pastos para sus ganados y hallaron pastos gruesos y buenos, una tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque anteriormente la habitaban los de Cam. Estos, cuyos nombres han quedado registrados, llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá,
y desbarataron las tiendas y las cabañas que encontraron allí, y las destruyeron como hasta el día de hoy se ve, y habitaron allí en el lugar de ellos, porque allí había pastos para sus ganados. Además, 500 hombres de los hijos de Simeón fueron al monte de Seir, capitaneados por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijo de Isqui, y acabaron con los amalecitas que habían quedado, y allí se quedaron a vivir hasta el día de hoy. Descendientes de Rubén. Rubén fue el hijo primogénito de Israel. Aunque él era el primogénito, finalmente no fue contado como tal porque deshonró el hecho de su padre. Así que sus derechos de primogenitura pasaron a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque Judá llegó a ser el más importante de sus hermanos y jefe de ellos, el derecho de primogenitura se le dio a José. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Hanoc, Palú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Joel fueron Semaías, Gob, Simei, Micaía, Reaía, Baal y Bera, que era el jefe de los rubenitas y que fue llevado cautivo por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Las familias de sus hermanos, contados por sus descendientes, tenían como jefes a Yehiel, Zacarías y Bela. Este era descendiente en línea directa de Asac, Sema y Joel, y habitó en Aroer y hasta Nebo y Baal-Megón. También habitó desde el oriente hasta donde comienza el desierto, a orillas del río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Durante los días de Saúl estuvieron en guerra contra los cananeos y los vencieron y habitaron en sus campamentos en toda la región oriental de Galaad. Descendientes de Gad. Los hijos de Gad habitaron frente a ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el jefe en Basán, le seguía Safán y luego Haná y Safat. Sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Acán, Sia y Eber, 7 en total. Estos fueron los hijos de Abigail, hijo de Juri y descendiente en línea directa de Yaroa, Galad, Micael, Jejisai, Yado y Bus. También en este caso, Ají, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue el jefe de la familia de sus antepasados. Todos ellos habitaron en Galad, en Basán y en sus aldeas y en todos los ejidos de Sarón hasta sus linderos. Y en los días de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel, todos ellos quedaron registrados. Historias de las 2 tribus y media. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manases eran 44.770 hombres valientes y diestros en las artes bélicas, capaces de salir a batalla armados de escudo y espada con sus arcos bien tensados. Estos estuvieron en guerra contra los Garaneos y contra Getur, Nafis y Nobdab. Fueron ayudados contra ellos porque durante la batalla clamaron a Dios y Dios les fue favorable porque confiaron en Él. Mira, si ponemos la confianza en Dios, Él nos es favorable. No vivamos más en miedo, realmente identifiquemos cuáles son esos miedos, cuál es la raíz, cuál es el trauma, cuál es el rechazo, qué fue lo que nos impide caminar hacia Dios y trabajemos de la mano del Espíritu Santo por superar todas esas trabas que nosotros mismos nos hemos puesto al no solucionar, al no perdonar ese niño, al no reconciliarnos con el pasado. Fue así como vencieron los Garaneos, a los Garaneos y a todos los que estaban con ellos. Les quitaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos y 5,000 personas. Muchos cayeron muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus ciudades hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manases fueron multiplicados en gran manera y habitaron en la región que va desde Basán hasta Baal-Hermón y Senir y el monte de Hermón. Los jefes de las familias de sus padres fueron Efer, Isqui, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías y Yadiel, que eran hombres valientes y esforzados, de buena fama y jefes de las familias de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, se prostituyeron por seguir a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales el Señor había quitado de delante de ellos. Por eso el Dios de Israel estimuló a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser,
rey de los asirios, a que se llevara cautivos a los rubenitas y gaditas, a la media tribu de Manases, y hasta el día de hoy están en Halak, Jabor, Ara y el río Gozán. Descendientes de Levi. Los hijos de Levi fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Fines, Fines fue el padre de Abisúa, Abisúa fue el padre de Buki, Buki fue el padre de Uzi, Uzi fue el padre de Seraías, Seraías fue el padre de Merayó, Merayó fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Agitob, Agitob fue el padre de Sadok, Sadok fue el padre de Ahimás, Ahimás fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Joanán, Joanán fue el padre de Azarías, el que fue sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Agitob, Agitob fue el padre de Sadok, Sadok fue el padre de Salún, Salún fue el padre de Hilcías, Hilcías fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Seraías, Seraías fue el padre de Hasadot, el que fue llevado cautivo cuando el Señor hizo que Judá y Jerusalén fueran deportados por Nabucodonosor. Los hijos de Levi fueron Gersón, Coat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón fueron Libni y Simei. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Estas son las familias de Levi, comenzando por los padres: Gersón, Libni, Yahat, Sima, Joab, Ido, Serag y Yatrai. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Core, Asir, Elcana, Ebisafab, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ahimot. Los descendientes de Elcana fueron Sofai, Nahab, Eliab, Jeroán, Elcana. Los hijos de Samuel fueron Basni, su primogénito, y Abías. Los descendientes de Merari fueron Mali, Libni, Simei, Usa, Simea, Jaquías y Asías. Los cantores del templo. A partir de que el arca se quedó en un lugar fijo, David nombró cantores para el templo del Señor. Estos son los cantores que nombró, los cuales cantaban ante la tienda del tabernáculo de reunión hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Después le siguieron cumpliendo con su ministerio como de costumbre. Estos son los que rendían este servicio junto con sus hijos. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, que era descendiente en línea directa de Samuel. Elcana, Jeroán, Eliel, Toag, Suf, Elcana, Mahat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Core, Izar, Coat, Levi e Israel. A la derecha de Emán estaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, que era descendiente en línea directa de Simea, Micael, Baseías, Malquías, Igni, Serag, Abías, Etán, Sima, Simei, Hayat, Gersón y Levi. A la izquierda de Emán estaba su pariente Etán, hijo de Kisi, de los descendientes en línea directa de Merari, Abid, Malú, Hasabías, Amasías, Hilcías, Ansi, Bani, Semer, Mali, Musi, Merari y Levi. Sus parientes levitas fueron puestos a cargo de todo el ministerio del tabernáculo del templo de Dios. Descendientes de Aarón. Aarón y sus descendientes ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, quemaban incienso sobre el altar del perfume, ministraban en todo lo relacionado con el lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que había ordenado Moisés, el siervo de Dios. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Fines, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Merayó, Amarías, Agitob, Sadot y Ahimás. Ciudades de los levitas. Estos fueron los asentamientos que les tocaron en suerte a los coatitas descendientes de Aarón, según sus lugares de residencia y sus linderos. Hebrón en el territorio de Judá, con los ejidos que rodeaban esta ciudad, aunque el territorio de la ciudad y sus aldeas se lo dieron a Caleb, hijo de Jefune. Las ciudades de refugio que los descendientes de Aarón recibieron en Judá fueron Hebrón, Libna, Jatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán, Bet-Semes, todas ellas con sus ejidos. Además, en territorios de la tribu de Benjamín recibieron las ciudades de Geba, Alemet, Anatot,
En total recibieron 13 ciudades con sus ejidos repartidas entre sus linajes. Las restantes descendientes de Coat recibieron en sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manases. Los descendientes de Gersón, en el orden de sus linajes, recibieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y Manases en Basán. Los descendientes de Merari, en el orden de sus linajes, recibieron en sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas en sorteo ciudades con sus ejidos, las cuales tomaron de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, y a las cuales les dieron sus nombres. De la tribu de Efraín, las familias de los coatitas recibieron como ciudades de refugio Siquén, que está en el monte de Efraín, Geser, Jocmeán, Bet-Jorón, Ayalón y Gad-Rimón, todas ellas con sus ejidos. De la media tribu de Manases, las familias coatitas restantes recibieron las ciudades de Aner y Bileán, ambas con sus ejidos. De la media tribu de Manases, los descendientes de Gersón recibieron las ciudades de Golán, que están en Basán, y Astarot, ambas con sus ejidos. De la tribu de Isaacar recibieron las ciudades de Sed, Daberat, Ramot y Anem, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Aser recibieron las ciudades de Masal, Abdón, Jucob, Rehob, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Neftalí recibieron las ciudades de Sedes de Galilea, Gamón y Kiriatayín, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Zabulón, los restantes descendientes de Merari recibieron las ciudades de Rimón y Tabor, ambas con sus ejidos. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del río Jordán, frente a Jericó, recibieron las ciudades de Beser, que está en el desierto de Yaz, Cademón y Mefagat, todas ellas con sus ejidos. De la tribu de Gad recibieron las ciudades de Ramot de Galad, Mahanayín, Hezbón y Hazer, todas ellas con sus ejidos. Bueno, muchos nombres, pero mira que, como hablamos ayer, en la reflexión anterior, Dios tiene en cuenta cada detalle. Si cada nombre está ahí es porque Él va por generaciones. Entonces, lo que tú hagas hoy va a impactar a tu siguiente generación. Por eso Dios te dice hoy, tómate la vida en serio. O sea, ten en cuenta que todo tiene una consecuencia eterna. ¿Tú qué herencia le estás dejando a tu siguiente generación? No es dinero, eso se corroe, eso se acaba. Pero esa herencia de conocer a Dios, de formar eso que Él quiere, de lograr ese propósito, es maravilloso. No desperdiciemos la vida, que la vida es una sola y no sabes cuándo se te va a acabar. Hay que aprovechar cada día como si fuera el último para hacer ese propósito que Dios ha puesto dentro de nosotros, porque tenemos todas las capacidades para hacerlo. Proverbios 16 es un capítulo centrado en la soberanía de Dios y la sabiduría práctica y el contraste entre humildad y la soberbia. Su mensaje principal enseña que aunque los humanos trazan sus planes, la dirección final y el propósito de todos pertenecen al Señor. Podemos tener planes, pero el sí y el amén viene de nuestro Padre Celestial. Proverbios sobre la vida y la conducta. Del corazón del hombre surgen los planes, pero el Señor proviene la respuesta de la lengua. Imagínense, del Señor viene la respuesta. Según el hombre, todo camino es limpio, pero el Señor pondera los espíritus. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a discernir, porque a veces nosotros no vemos el peligro en que nos podemos estar metiendo. Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. El Señor lo ha hecho todo para sí mismo, hasta el impío está hecho para el día fatal. El Señor aborrece a los de corazón altivo, y es un hecho que no quedarán impunes. El amor verdadero perdona el pecado. El temor del Señor aparta del mal a los hombres. El amor verdadero perdona, así como Dios nos perdonó. Y el temor del Señor, o sea, ese amor reverente nos aparta de la oscuridad, nos aparta de hacer daño. Si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Es mejor lo poco del justo que los muchos frutos del injusto. El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. Mira que cuando estamos en intimidad, si nos estamos desviando, el Señor nos dice, ojo, mira por dónde estás yendo.
El rey tiene el veredicto el rey tiene el veredicto en sus labios. No hay error cuando emite sentencia. Las pesas y medidas justas son del Señor. Todas las balanzas son su propia creación. Es repugnante que los reyes cometan el mal, porque el trono se afirma en la justicia. Es grato que los reyes hablen con justicia y que amen a los que dicen la verdad. La ira del rey es heraldo de muerte, pero el que es sabio sabe evitarlo. El rostro alegre del rey es presagio de vida. Su favor es una nube cargada de lluvia. Ganar sabiduría e inteligencia es mejor que adquirir oro y plata. Los hombres rectos se apartan del mal camino. Quien cuida sus pasos, cuida su vida. La soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa la caída. Mira, esto es claro, por eso Dios aborrece el orgulloso, porque eso fue luz bella. Por eso cayó, porque no quiso reconocer toda la oscuridad que había en él. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. El que atiende a la palabra halla el bien. Dichoso aquel que confía en el Señor. Al de corazón sabio se le llama prudente. Los labios amables aumentan el saber. Tener cordura es tener la fuente de la vida. A los necios los castiga su propia necedad. El sabio de corazón habla con prudencia, y a sus labios añade sabiduría. Las palabras amables son un panel de miel, endulza el alma y sanan el cuerpo. Hay caminos que el hombre considera buenos, pero al final resultan caminos de muerte. El trabajador se afana para calmar su apetito. Su estímulo es llenarse la boca. El que es perverso escarba en el mal. Hay en sus labios una llama de fuego. El que es perverso provoca contiendas. El chismoso aparta a los mejores amigos. El que es violento adula a su prójimo y lo hace andar por el mal camino. Cierra los ojos y hace planes malvados. Mueve los labios y consuma el mal. La vejez es la corona de una vida honrada y se la halla en el camino de la justicia. Ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse a uno mismo que tomar una ciudad. Las suertes se echan en el regazo, pero el resultado depende del Señor. Me encantan los proverbios porque mira que es sabiduría popular, que nos edifica, que nos ilumina y nos ayuda a tomar buenas decisiones. En Juan capítulo 21 del versos del 1 al 14 narra la aparición de Jesús resucitado a orillas del río de Tiberíades. Tras una noche de pesca infructuosa, Jesús les pide echar la red al lado derecho, logrando una pesca milagrosa. Jesús se aparece a sus 7 discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberías, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no lo podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Era 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó un pan y les dio de él, lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado
de los muertos. Mira que cuando escuchamos a Dios, la pesca es grande. O sea, cuando Él nos va guiando, nosotros vamos creciendo, vamos obteniendo esos logros, esos triunfos y vamos acercándonos cada vez más a nuestro propósito. Ellos iban a ser pescadores de hombres, pues Dios les estaba mostrando que así como en lo que estaban haciendo de pescar peces con Jesús, era una pesca abundante, pero sin Él nada podían hacer. Entonces cuando ellos fueran a ejercer el ministerio que les había dado, pues y Jesús iba adelante, la pesca iba a ser numerosa y eso es lo que nos dice hoy. Ellos tenían una misión y cuando Jesús murió se dispersaron y volvieron a sus oficios. No se tomaron en serio la vida, lo que Jesús les había puesto, pero hoy Dios nos recuerda eso, que vale la pena tomar la vida en serio. Cuando nosotros comprendemos que cada decisión cuenta, que cada decisión puede acercarnos al propósito de Dios, empezamos a cuidar nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones, porque todo lo que hacemos debe reflejar a Cristo. Cuando empezamos a mirar cada área de nuestra vida, empezamos a reconciliarnos, a aceptar lo que no se puede cambiar, empezamos a vernos con nuevos ojos, a permitirle que el Espíritu Santo entre y nos revele todo eso que debemos trabajar de nuestra personalidad, todo ese carácter, todos esos traumas que hay que sanar, que hay que soltar para poder estar en los propósitos, para poder seguir caminando en fe. Mira que todo lo que nos impide es producto de lo que hemos vivido. Entonces hay que hacer una introspección, hay que buscar las ayudas y sanar para poder ser libres de tanto daño que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Por eso vale la pena buscar primero al Señor, porque solo Él puede llenar de sentido todo lo que hacemos. Yo llegué en una oscuridad terrible. Yo recuerdo que cuando vine la primera vez a la asamblea, en el grupo, la comunidad en la que estoy, yo soñé que a mí me hacían un exorcismo y que salían un poco demonios. Era en la oscuridad diciéndome que no me acercara pues a la luz, porque algo me iba a pasar. Y sí, algo me pasó, pero no fue algo terrible, es algo maravilloso que yo disfruto y que sigo trabajando en mí. Cada día es una oportunidad para verme, para reconocer que aún me falta, pero voy de la mano de Dios y continúo en esta carrera para impactar a otros, porque no tiene sentido que el Señor haga algo en mí si yo lo dejo para mí. No, esa es la perla que Dios quiere dar a todos y esa es la invitación que yo les hago, que nos tomemos la vida en serio, que vivamos para impactar a otros, que vivamos para mostrar un Dios vivo, un Dios real que nos ama con locura y que quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida porque tiene planes grandiosos para nosotros. Es sino aceptarlo, dejarnos guiar y sanar. Que hoy podamos escuchar la voz de Dios antes de lanzar nuevamente la red. Quizás estás cansado hoy, ves que sientes que has perdido el tiempo, pero Jesús sigue en la orilla esperando a que tú le digas, ayúdame. Él está dispuesto a guiarte, a proveerte y a recordarnos que la verdadera plenitud solo se encuentra caminando junto a Él. Todo logro que tú tengas, si no está Jesús, no es el mismo gozo, no es en la misma dulzura y la misma alegría. Es Él el que nos da ese gozo genuino. Vale la pena tomar la vida en serio. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le pedimos al Padre que nos revele todas las excusas que nosotros ponemos para podernos tomar en serio el llamado que Él nos hace. Que podamos permitirle al Espíritu Santo que entre y con la palabra maravillosa ilumine cada rincón de San Alejo. Y podamos nosotros empezar a sacar todo eso que nos impide correr
correr hacia los brazos de nuestro amado Dios. Le pedimos que nos dé la fortaleza, que nos dé el amor, que nos dé todo lo que necesitamos para seguir este camino de transformación. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.